Buenas tardes, mi nombre es Carolina López, soy profesora de la cátedra y hoy vamos a ver cocos gram negativos. A diferencia de lo que veníamos viendo, estafilococo y estreptococo, que son cocos gram positivos, hoy vamos a ver el género Neisseria, que son cocos gram negativos. Bueno, el género Neisseria se caracteriza porque están en el dominio bacteria, filo, proteobacteria, están en el orden Neiseriales, la familia es Neiseriaceae y el género es Neisseria. Neisseria tiene varias especies, pero las especies más importantes para el ser humano y que las que producen enfermedades en él son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. A pesar de pertenecer al mismo género, tienen características muy distintas. Neisseria gonorrhoeae o gonococo es siempre considerada patógena cuando la encontramos en las muestras clínicas, a pesar de que el paciente sea asintomático. Tiene una alta prevalencia y una baja mortalidad. Y Neisseria meningitidis, a diferencia del gonococo, puede estar como colonizante del tracto respiratorio alto y causa enfermedades humanas importantes como ser, por ejemplo, meningitis, y también causa epidemia. Tiene una baja prevalencia y una alta mortalidad. ¿Cuáles son las características del género Neisseria? Las características más importantes es que el hábitat son patógenos exclusivos del hombre, no lo vamos a encontrar en la naturaleza, en el agua, en el suelo, no, porque son exclusivos del hombre. Son diplococos gram negativos como granos de café y que sus lados adyacentes se encuentran achatados formando esta forma de grano de café. Son bastante grandes, de 0,6 a 1,5 micra, anaerobios, facultativos o aerobios y necesitan, por lo tanto, una atmósfera de 5% de dióxido de carbono y a su vez necesitan humedad. ¿Cómo le vamos a dar esa humedad? Con un algodón embebido apenas en agua y que lo vamos a colocar en la placa en donde ponemos la vela para poder tener esa atmósfera de humedad dentro de nuestras placas. Son muy sensibles a las condiciones ambientales adversas, por lo tanto viven muy poco fuera del cuerpo humano. No esporulados, son inmóviles, tienen una temperatura óptima de crecimiento entre 35 y 37 grados, el pH óptimo entre 7,2 y 7,6, y ambas especies utilizan la glucosa, pero poseen un metabolismo oxidativo. Son catalasa y oxidasa positiva, y estas dos características son muy importantes en el momento de determinar su identificación fenotípica en el laboratorio. En cuanto a sus aspectos fisiológicos, son exigentes nutricionalmente. Y aquí vamos a ver la presencia de otro medio de cultivo que es muy rico, muy nutritivo, que es el Thayer Martin. Entonces, todas las muestras que vengan de sitio no estéril, aparte de sembrarlas en un agar sangre, en un medio enriquecido, el agar chocolate, que también es un medio enriquecido, la vamos a sembrar en un medio de Thayer Martin, que es un medio muy enriquecido, pero que tiene antibióticos que le va a impedir el desarrollo de la microbiota acompañante. Cerca del 20% de las Neisseria necesitan glutamina para el primer aislamiento y son muy sensibles a los ácidos grasos. Esto es importante cuando nosotros vayamos a tomar la muestra para aislamiento de posibles Neisseria en distintos lugares del cuerpo humano, que no hacerlo con hisopos de algodón, porque las fibras de algodón poseen ácido graso. Entonces, estos hisopos que vamos a tomar tienen que ser de fibra sintética, como alginato de calcio o de dacrón.
tienen un metabolismo oxidativo, es decir, que producen bajos niveles de ácido a partir de los carbohidratos. Y nosotros necesitamos distintos carbohidratos para poder identificarlos. Pero para poder ver la cantidad de ácido necesaria, es también necesario que ese medio, el que vamos a utilizar para ver la oxidación del hidrato de carbono, tenga poca cantidad de peptona en el mismo. ¿Por qué? Porque Neisseria, a partir de las proteínas, forma amonio. El amonio va a alcalinizar el medio de cultivo y la poca acidez que se produjo por los ácidos a partir de los hidratos de carbono se va a ver enmascarada por la alcalinidad, diríamos, que le da los iones de amonio. Entonces, vamos a usar un medio de cultivo que se llama CTA, que tiene baja proporción de proteína o peptona en su fórmula y tiene un indicador muy sensible al pH como es el rojo fenol. Son eh, advertencias que tienen que tener, son indicaciones que tienen que tener muy en cuenta en el momento de hacer las pruebas bioquímicas. Es así como lo vamos a ver. Acá tenemos diplococos gram negativos a partir de una colonia y aquí a partir de muestras clínicas. Son intracelulares, tienen la capacidad de vivir dentro de los neutrófilos y también lo tenemos extracelulares. Bueno, hoy vamos a ver exclusivamente Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis se caracteriza porque habíamos dicho que era de poca prevalencia, pero de alta mortalidad. Produce portadores porque coloniza la oro y la nasofaringe, produce epidemias de meningitis a lo largo de la humanidad, y en el año 1901 se descubre recién que había personas sanas que tenían Neisseria, que eran portadoras de los meningococos. La Neisseria meningitidis tiene tendencia a afectar a los niños pequeños y a personas que están hacinadas, como ser en las escuelas, en los internados, en las cárceles o en los cuarteles militares. Está ubicada dentro, según la Organización Mundial de la Salud, dentro de las 10 principales enfermedades que afectan al ser humano. La enfermedades por Neisseria meningitidis es una emergencia infectológica porque tienen una alta letalidad. En el mundo existen alrededor de 500 millones de personas que son portadoras de esta bacteria y la mayor tasa de portación se da entre los adolescentes y adultos jóvenes. La prevalencia de portación entre un 5 a un 40% de la población, pero esta aportación es intermitente. Hay momentos que están y hay momentos que el cuerpo logra erradicarlos, pero lo bueno es que menos del 1% de estos portadores van a llegar a ser sintomáticos. El problema con las personas portadoras es que si bien ellos no se enferman, pueden contagiar, pueden transmitir el meningococo a niños pequeños y ellos sí son los que están muy afectados. Como les decía, afecta a niños de corta edad, a niños entre los 6 y los 24 meses. La transmisión es por vías aéreas superiores, por contacto directo, con secreciones respiratorias, al hablar, al toser, al estornudar, porque recuerden que se encuentran en la nasofaringe y en la orofaringe también, al partir de besos, al compartir utensilios como vasos o cubiertos, ¿no es cierto?, de una persona sana pero portadora hacia estos niños que son la población susceptible. No sobreviven fuera del cuerpo humano, las infecciones son más frecuentes en el invierno y en la primavera, y la aparición de los antibióticos disminuyó muchísimo la mortalidad de esta epidemia de meningitis, pero en el año 1963 comenzaron a haber cepas de meningococo que ya se habían hecho resistentes a algunos antibióticos.
Y esto llevó a los investigadores de todo el mundo a que comenzaran a crear vacunas. Y es a partir de aproximadamente en estos años que comenzaron a aparecer vacunas contra 4 serotipos, que son los que más frecuentemente producen epidemias a nivel mundial. Y si estos serotipos o serogrupos son el A, el C, Y, W y actualmente también contra el grupo B. Bueno, si hacemos un corte de la bacteria, vamos a ver su estructura antigénica y tenemos que está formada, como es una bacteria gram negativa, tiene una membrana citoplasmática, un espacio periplásmico con su péptido glicán pequeño y una membrana externa. Esta membrana externa tenemos hipoligosacáridos, que son también sus factores de virulencia y su componente es antigénico. Tenemos proteínas de membrana externa, tenemos unas estructuras peptídicas, o sea, de proteínas que son los pili, y también tenemos por fuera de todo esto envuelta una cápsula de polisacáridos. Si hacemos un corte transversal, vemos las distintas capas de esta forma. Entonces, la estructura antigénica, primero tenemos un polisacárido de la cápsula. A partir del polisacárido capsular podemos llegar a tener 13 serotipos distintos y los grupos A, B, C, Y y W son lo más frecuentemente aislados en problemas o en situaciones de epidemia. Con los polisacáridos A, B, C y W se ha hecho una vacuna tetravalente, que es la más frecuentemente usada, sobre todo en Argentina. Después tenemos antígenos somáticos, que es del soma de la bacteria y que son específicos del género y se encuentran en la membrana externa. Son proteínas que van de 5 clases, la clase 1 hasta la clase 5, producen anticuerpos y estas proteínas de membrana externa dan más de 20 serotipos. Luego, con el hipopolisacárido, que son endotoxinas, tenemos también que es un antígeno de inmunotipo y a partir de allí, de él, podemos llegar a tener 12 inmunotipos distintos. Entonces, cuando nosotros hacemos un esquema de tipificación de la cepa, vamos a tener primero los distintos serotipos a partir del polisacárido capsular con una letra en mayúscula. Luego vamos a tener los distintos serotipos a partir de las proteínas de membrana con una letra minúscula y con un número, que habíamos dicho que eran 5 el grupo de proteínas. Y después vamos a tener la letra L, que son los inmunotipos producidos por el hipopolisacárido. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene Neisseria meningitidis para producir las enfermedades? Tiene varios factores de virulencia. Entre ellos tenemos la cápsula, que le da resistencia a la actividad bactericida del suero, que inhibe la fagocitosis. Tenemos unas proteínas de membrana que se llaman OPA y que son OPA-A o OPA-C. También tenemos los pili, que le va a dar los pili, lo que hacen los pili va a ser el tipo 4 que se denominan, le va a dar la adherencia a las células de la nasofaringe. Otras proteínas de membrana que también le sirven para poder adherirse y en la invasión a la célula nasofaringe, que son las porinas, el hipooligosacárido, que es una endotoxina muy potente y que produce el daño vascular. Otro factor de virulencia es la lactoferrina, que es una proteína que sirve para la captación de hierro, y una proteasa inmunoglobulina. Ahora la vemos en detalle. Entonces, la cápsula de polisacárido le va a dar resistencia a la fagocitosis, los pili del tipo 4 le va a dar una adhesión a las células endoteliales, tiene un tropismo especial a las células del epitelio del endotelio vascular y a las células epiteliales cilíndricas no ciliadas que encontramos en la nasofaringe.
Después tenemos el complejo lipoligosacárido, que está formado por lípidos y por el lípido A, que es una potente endotoxina. Esto es una toxina muy potente que a medida que va invadiendo meningococo, va liberándose y causando necrosis en la célula del endotelio vascular. Al producir necrosis en la célula del endotelio vascular, hay una liberación de sangre hacia el exterior, esto produce daño del tejido, hay una activación de la cascada de la coagulación, hay una coagulación intravascular diseminada, necrosis hemorrágica, donde el paciente puede llegar a un colapso circulatorio y a la muerte. Después tenemos también las proteínas de membrana externa. Recuerda que habíamos dicho que estaban las proteínas POR o las proteínas OPA, OPA-A y OPA-C, que lo que hacían era facilitarle la adhesión a las distintas células endoteliales y a las células del epitelio de la nasofaringe. Y las proteínas POR también son las encargadas de la invasión a las células de la nasofaringe. El metabolismo de hierro mediante la lactoferrina, la proteasa IgA1, que destruye a la inmunoglobulina A, que es propia de todas las mucosas, que es secretoria de todas las mucosas, es una endopeptidasa, esta proteasa, y que es eliminada al medio extracelular. Y solamente está presente en las células, en las cepas patógenas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? En este dibujo más o menos está detallado. Vemos que la puerta de entrada y de salida es las vías respiratorias superiores. Una vez que se aloja en la nasofaringe, se puede distribuir por vía hematógena y producir distintas enfermedades. La más grave y la que producen epidemia es la meningitis, si se ubica en el sistema nervioso central. Después tenemos la meningococcemia, si se va a los ojos, conjuntivitis, puede dar lesiones en piel, hay un colapso vascular si se ubica a nivel del corazón. Hay una insuficiencia pulmonar si se ubican los pulmones y una necrosis de las glándulas suprarrenales si se ubica a nivel del riñón. Bueno, entonces con todos estos factores de virulencia, ¿cómo es que hace Neisseria meningitidis para producir la enfermedad? ¿Cómo? Ingresa por las vías aéreas superiores, se establece en la oro y la nasofaringe a través del pili tipo 4 y de la proteína de membrana externa, se adhieren a la célula de la nasofaringe y allí pueden estar colonizando y ese paciente llevar a un estado de portador. Esta portación puede durar pocos días, semanas, hasta algunos meses. Menos del 1% de estos portadores, como habíamos dicho, van a llevar a que haya enfermedad en el paciente. ¿Qué sucede? De ese estado de portador van a atravesar las células de la nasofaringe y va a haber una diseminación hematógena. Se multiplica en los vasos sanguíneos y de allí va a producir lesiones metastásicas a distancia, en la piel, en los ojos, en los riñones, en los pulmones, puede en las meninges, que es lo más común, producir meningitis, y una bacteriemia meningocócica, que es una enfermedad también muy grave. Entonces, la adhesión a las células de la nasofaringe tenemos acá 4 escenarios distintos. En el escenario A llega Neisseria meningitidis, se adhiere a las células de la nasofaringe a través del PILI4 y de las proteínas de membrana externa. Se adhiere allí. Allí se puede multiplicar, como en el caso del dibujo C, se multiplica y este paciente está en un estado de portación, ¿no es cierto? Coloniza la nasofaringe y está como portador. En el en el dibujo B, vemos que Neisseria es endocitada y a través de una vacuola
pasa hacia el espacio subcelular, en donde es liberada al espacio subcelular y tiene, habíamos dicho, un tropismo especial por las células del epitelio vascular, por las células endoteliales, atraviesa las células endoteliales y entra al torrente sanguíneo, en donde se disemina a través de él. Y esta célula, este dibujo D es cuando Neisseria llega, se adhiere y rápidamente el poder bactericida del suero hace que sea fagocitada o eliminada de la nasofaringe, entonces no se produce el estado de portador. Entonces, las principales manifestaciones clínicas son la meningococcemia o septicemia meningocócica y la meningitis meningocócica.